Ante ti venimos, Señor, dándote las gracias y la honra y el poder. Bendícenos, Señor, a todo el grupo en este momento, Señor, que vamos a estar estudiando el libro de los Hechos. En continuación, el capítulo 6, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe en sabiduría y conocimiento. Bendice a nuestro hermano Pastor Nelson Jr., Señor, y que tu llama del Espíritu permanezca en él encendida siempre, Señor, reposando de sabiduría. También te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que están aquí conectados y los que no pudieron, Señor, por causas familiares, me imagino, Señor, tú bendíceles donde quiera que se encuentren. Ayúdanos y no nos dejes. Todo esto te lo ruego en tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, como ya bien dijo mi hermana Eva en la oración, vamos a comenzar a estudiar Hechos capítulo 6. El día de hoy tenemos un capítulo muy corto, pero que tiene mucha información. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 6 de Hechos? 15. 15 versículos nada más. Son bien poquitos, nos han tocado hasta de 40 versículos, pero el día de hoy lo vamos a leer súper rápido. Y igual vamos a comenzar como todas las clases leyendo el capítulo para que todos estemos al tanto de qué es lo que vamos a estar hablando para familiarizarnos con el texto y lo voy a ir leyendo yo. Permítanme, les voy a compartir la pantalla para ir leyéndolo de aquí de la pantalla. Ahí está. Hechos 6 del versículo 1 al versículo 15 es lo que vamos a leer el día de hoy. Comencemos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviandaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ok, esa es la lectura de este capítulo. ¿Cuáles son los temas principales que ustedes observan en el capítulo 6? Ahí les puse que son 2 temas principales que se habla en este capítulo. La elección de los 7 diáconos. Ok. La elección de los 7 diáconos, exactamente, ese es el primer tema. ¿Y el segundo tema?
Y el arresto de Esteban con base a las mentiras. El arresto de Esteban, exactamente, con base a las mentiras. Ok. Sé que estamos acostumbrados a leer los títulos de la Biblia, pero hago la pregunta, ¿de dónde se saca la palabra diácono? Porque ya leímos todos el texto. ¿Cuántas veces se menciona la palabra diácono en el texto? ¿Cuántas veces se menciona la palabra diácono en el texto de Hechos 6? Porque yo me hice la misma pregunta. Yo dije, voy a ver cuántas veces se menciona la palabra diácono en el capítulo 6. Y lo leí una vez y no encontré ninguna. Y lo volví a leer y no hay. No se menciona la palabra diácono solamente en el título de la Reina Valera 60. Ahí sí se menciona. Entonces yo dije, ¿de dónde se saca la palabra diácono? Tiene razón, o sea, eligieron, lo que dice aquí es que eligieron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y es lo que vamos a ver ahorita. Pero por eso debemos nosotros de leer sin fijarnos tanto en los encabezados de nuestras Biblias, porque eso nos genera nos puede cambiar nuestro punto de vista, digamos, o nuestro enfoque del estudio que nosotros estamos realizando. El título está correcto, pero ya vamos a ver en base o cómo es que llegaron a esa palabra para poder decir que los que eligieron fueron los diáconos, que está correcto. Está correcto, pero no se menciona en el idioma español, digámoslo así. Y por ahí ya les voy dando la respuesta. ¿Ok? ¿Quiénes fueron? Ok, entonces la primera es la elección de los 7 y el segundo es el arresto de Esteban. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las características que buscaban en estas 7 personas? Hombres llenos del Espíritu Santo, Ok. de sabiduría, de buen testimonio. Exactamente. La primera característica está ahí en versículo 3. Dice, buscad pues, hermanos, yo le agregaría antes hermanos que deben de ser hermanos. Le agregaría otra, de entre vosotros. O sea, no es así como de, váyanse a traer a aquel que trabajaba por allá y pongámoslo a servir aquí. No, es hermanos de entre vosotros. Entonces ahí comienza el filtro. Primero, ¿de dónde vamos a escoger? De entre los hermanos que estamos aquí. De entre todos los que estamos aquí, vamos a escoger a 7 varones. Y van a ser varones de buen testimonio. Entonces ahí ya comenzamos a definir más el grupo. Porque podrían haber muchísimos varones, pero no todos de buen testimonio. La siguiente, llenos del Espíritu Santo. Ahí se reduce más. Tal vez esperemos que en esa iglesia no se reduzca tanto el grupo. De sabiduría. Ok, entonces ahí se reducía más. A quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, qué bonito cumplir con los requisitos para un trabajo, ¿verdad? Cuando uno aplica un trabajo, uno va así con el nerviosismo de no sé si cumplo con todos los requisitos o si ya los leíste, pues qué bien que si cumples con todos los requisitos y todo. Pero aquí están buscando a personas con con características no solo físicas, sino espirituales. Y ¿cuál era el trabajo que ellos tenían que hacer? Les hago la pregunta. ¿Cuál era el trabajo que ellos tenían que desempeñar? Servir las mesas y atender a la gente que estaba con ellos, congregados. Exactamente. A las viudas. Y ahora paso un poquito a la siguiente pregunta, porque esa me dejó pensando mucho a mí eso. ¿Se necesitaban esas características para servir a las mesas, sí o no?
Sí, claro, hermano. Para mí ¿Por sí. qué? Sí, porque tienen que ser personas de buen testimonio, llenas de Espíritu Santo y sabiduría. ¿Por qué motivo? Porque son diáconos que son parte del cuerpo de Cristo. ¿Ah? Por lo tanto, Ujú. ellos tienen que dar buen testimonio tanto dentro de la iglesia como también afuera, a los de afuera. Porque si no, la iglesia también se vería perjudicada por la imagen y todo eso. Tienen que ser Sí. personas muy llenas de Dios. Es interesante que para un trabajo, para desarrollar un trabajo que tal vez algunos ahora no le damos tanta importancia dentro de las iglesias, se busque a gente tan capacitada en otras áreas, mejor dicho, capacitada integralmente, que como dijo el hermano Roberto, tiene toda la razón, sí era necesario. ¿Por qué? Porque era trabajar en la iglesia, para la iglesia. Entonces se necesitaba que fuera gente de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces no iban a poner a cualquier persona a decir, este que anda por ahí, tú vente y te vamos a poner a servir, y ahí va a estar de mala gana sirviendo a las personas. No, necesitaban gente llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, personas que supieran resolver por ellos mismos. Y si están llenos del Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo los va a estar guiando en lo que deben de hacer. Entonces, algo que podríamos decir que es tan sencillo como servir a las mesas, se necesitaba gente que estuviera, yo no diría sobrecapacitada, sino integralmente capacitada. Ahora me pongo a pensar, cuando buscamos a un hermano dentro de nuestras iglesias, ¿cuáles son los requisitos? O si ponemos estos requisitos, ¿habrán 7 dentro de nuestras iglesias? ¿O habrán muchos más de 7? ¿O tendríamos que todavía poner otro filtro para llegar a cuáles son? ¿O qué características son las que buscamos ahora para servir en nuestras iglesias? Muchas veces los que sirven en la iglesia es, pues, básicamente el que quiera puede servir y ya con eso ya puedes entrar. O cuando uno va llegando a una iglesia nueva, yo digo, quiero servir. Sí, pero primero tienes que servir no sé cuántos meses dando la bienvenida a la gente. Cuando los que dan la bienvenida son la cara de la iglesia, son los que deben de conocer a todos y son los que deben de estar el primer contacto con las personas. Entonces, es muy importante que se escoja a personas capacitadas integralmente para servir dentro de la iglesia y enfocarnos siempre, siempre, siempre los que van a servir en la iglesia deben de tener estas requisitos o características, deben de cumplir con estos requisitos o características. ¿Cómo podemos definir que, ya pasando a la práctica, cómo podemos definir que una persona tiene buen testimonio? Porque en la teoría lo podemos ver y lo leemos muy, muy fácil, ¿verdad? Sí, una persona con buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, y ya con eso. Pero en la realidad, ¿cómo podemos ver o saber si una persona tiene o no buen testimonio? Según los hechos de la persona, lo que la gente diga también, porque también ahí pueden haber comentarios que tal vez no son muy buenos, ¿verdad? Ujú. Sí, La Biblia dice que por sus frutos los conoceremos. exactamente, por sus frutos. Sí. Ahora las redes sociales, la mejor investigación que podemos hacer son las redes sociales. Si quieres ver lo que piensa una persona, checa sus redes sociales. Si tiene buen testimonio, va a tener buenas redes sociales. Y si tiene buen testimonio, pero tiene malas redes sociales, pues ahí se le va el testimonio también. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Que uno cuando tiene que mantener un testimonio íntegro, debe de ser íntegro
personalmente, en lo público, en lo privado, en las redes sociales o hablando así con cualquier persona. Entonces, ahora yo pondría que dentro del buen testimonio hay que revisar las redes sociales. Llenos del Espíritu Santo. Esta es un poquito más complicada. ¿Cómo podemos ver que es lleno del Espíritu Santo una persona? ¿Cómo creen ustedes? Por la Sí. relación que tiene con Dios. Ok, La sí. la sabiduría que Dios le da a esa persona. Ese es Dios el siguiente pone, punto todavía. Dios pone gracia en él también. Ajá. ¿Alguien recuerda cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, Mansedumbre, paz, Amor, paz, paciencia, mansedumbre, dominio propio. dominio propio. fe, Exactamente. Fe. Entonces, fe. nosotros tenemos esa lista. Si queremos, si sabemos, Hermano Nelson, dice, sí, adelante, aló. adelante. No sé quién está hablando porque no lo tengo en mis cámaras. Simón, Adelante, mi hermano Simón. Creo que tiene problemas con su audio. ¿Me Ah, escucha, ok. hermano? Sí, sí lo escucho, hermano Simón. Lo que pasa es que tengo el Sí, creo que tiene problemas mi con internet está muy con feo, su muy internet. malo. el Creo que está internet está cortado. muy No sé si me débil. escuchan. Sí, se le oye muy cortado, hermano. Entonces No, lo que vamos quería decir a... una cosa, Adelante. o sea, no sé si de pronto tenga que ver, porque cuando usted habló de los frutos, o sea, yo tengo entendido que es un fruto donde hay 9 manifestaciones. Correcto. Ya lo volvimos a perder al hermano. Sí, el hermano tiene razón. Es el fruto del Espíritu Santo, pero dentro de el fruto del Espíritu Santo vienen todas estas, como él dijo, manifestaciones o características. Es Cualidades. amor, cualidades, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, todos esos, si nosotros queremos saber o ver si una persona es llena del Espíritu Santo, nosotros sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo y cómo podemos evaluar a esa persona. Entonces, si alguien está lleno del Espíritu Santo, va a estar, los frutos del Espíritu Santo van a ser visibles en él. Entonces va a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces van a tener todos estos. Y no solamente va a tener un poquito de paciencia o un poquito de gozo. Si son llenos del Espíritu, va a ser notorio en ellos todas estas diferentes características o particularidades del Espíritu Santo. Entonces, todo esto debe ser notorio. Entonces, ya no solamente va a tener un buen testimonio, sino ahora va a ser lleno del Espíritu Santo. El buen testimonio fue como el primer filtro, pero hay gente que puede tener buen testimonio, pero no ser tan paciente o no estar gozosa todo el tiempo. Y si hay alguien que está lleno del Espíritu Santo, el buen testimonio va a ser algo básico y sobre eso va a construir la llenura del Espíritu Santo. Y la siguiente es algo que se da naturalmente, que es sabiduría. Si tenemos buen testimonio, si tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, automáticamente vamos a tener esa sabiduría no terrenal, sino la que proviene de Dios, la que Dios te va a ir indicando lo que debes de hacer. Dios te va a ir diciendo dónde debes de irte y esa sabiduría es una sabiduría divina. Entonces es algo que ayuda muchísimo, muchísimo a todas las personas y vuelvo al punto, que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces,
ahí es donde estamos con las características. Entonces, la Hermano. siguiente pregunta. Sí, adelante, hermana. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Exactamente, exactamente. Por eso es algo que si nosotros pedimos sabiduría, lo que tenemos que hacer es pues comenzar por el principio. Y el principio es ese que dijo mi hermana, el temor de Jehová. Entonces, definitivamente, si nosotros queremos tener esa sabiduría, debemos de ser llenos del Espíritu Santo y debemos de tener buen testimonio. Entonces, y nuestro objetivo siempre hubiera sido calificar entre ese grupo selecto, por lo menos llegar hasta las semifinales, digámoslo así. Decir, pues a mí me gustaría estar entre esos, voy a ocupar la palabra, entre esos diáconos, entre esos servidores que están ahí. Y es interesante. ¿Cuál fue el objetivo, o mejor dicho, la razón por la que se escogieron a estos 7 varones? Porque estaban siendo desatendidas las viudas de los griegos. Exactamente. Dice que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, acordémonos que en ese tiempo la iglesia lo tenía todo en común. La gente vendía sus terrenos y si decía la verdad sobrevivía y si mentían le pasaba lo que a Priscila y Aquila y presentaban el dinero que habían obtenido de la venta a los discípulos y ellos eran los encargados de hacer la distribución. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada de la logística que eso incluía? Eran cientos de personas las que estaban ahí y tener en común, vivir en una comunidad con cientos de personas es algo muy complicado que requiere mucha logística. Y aquí está la respuesta para la logística que los 12 discípulos estaban proponiendo. Entonces, la respuesta para ellos fue poner a 7 varones. Yo, la verdad, hubiera puesto un montón más. Yo hubiera dicho, no, hombre, si somos 100 y tanto, yo voy a poner unos 50 mínimo. Pero ellos dijeron, no, vamos a escoger a 7 varones, pero imagínense qué calidad de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y a ellos se les va a encargar este trabajo. Entonces me imagino que ellos iban a ser como los responsables y bajo ellos iba a haber otra estructura que iba a poder cubrir a toda la iglesia para que ya no haya ni murmuración. Imagínense, una murmuración desató esta toma de decisiones que me imagino que ya era súper necesario, porque ¿quiénes eran los que servían a las mesas? Apóstoles. Los apóstoles, exactamente. Ahí está en versículo 4, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, en el 2 dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y no es que ellos se ponen así como, más que todo se da en iglesias grandes, en iglesias que son muy, muy grandes, los pastores casi ni los ves. Ves que sale de la parte de atrás de la plataforma, predica y se vuelve a meter atrás y no lo vuelves a ver. No sale a saludar a la gente, no, básicamente él está ahí como dedicado a la predicación. Y está bien, pero aquí los 12 dice que tenían, aparte de predicar la palabra de Dios, tenían la responsabilidad de servir a las mesas. Entonces ese era un trabajo, me imagino que les ha de haber tocado pesadísimo por quién sabe cuánto tiempo a ellos.
hasta que llega este nombramiento. Entonces, ¿cómo hicieron para nombrar los diáconos a ellos? Bueno, ahí tenemos en versículo 5 a quienes eligieron, ¿verdad? Ahí están los nombres de los 7 y nos da algunas características especiales del primero. ¿Quién fue el primero que escogieron? Esteban. A Esteban. Dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. O sea, habla más todavía de la lista que habían pedido. Entonces, Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, todos cumplían todos eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y eran varones entre ellos. Entonces, todos cumplían con ese mínimo, pero Esteban da una característica más de Esteban. Y aparte de que lo nombran de primero, dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces, como que salió con calificación excelente y lo nombraron de primero y todavía superó como cuando el profesor nos ponía en los exámenes preguntas extras. Por si fallábamos alguna, con esa nos reponíamos y siempre había el que contestaba todo bien y se terminaba sacando 105, 120, que sobresalía a lo normal. Entonces me imagino que así fue Esteban. Adelante, mi hermano Roberto. No sé, pienso yo que tal vez, bueno, Esteban fue el primero que escogieron porque era muy lleno del espíritu, eran las cualidades y todo. Al rato ese era el jefe de los diáconos, más bien, ¿verdad? De los otros. Sí, sí, sí. Sí, él pudo haber sido tranquilamente el jefe de los diáconos y era, pues, siempre hay gente que sobresale en las iglesias, digámoslo así. Siempre va a estar el hermano que está ayudando, el hermano que al final ayuda a recoger las sillas o a acomodar todo para que ya quede listo para la siguiente reunión. Siempre hay alguien que de alguna u otra forma sobresale entre los demás. Ese me imagino yo que era Esteban. Y o sea, era tanto el trabajo que se tenía que estar haciendo en ese tiempo que ya ellos no era que los tomaron por sorpresa, digámoslo así, y que hasta en ese momento iban a comenzar a servir. Yo me imagino que era tal el trabajo que ellos tenían que estar haciendo que ya venía ellos ya venían sirviendo desde antes bueno, ya venían trabajando en servir, mejor dicho. Ya venían sirviendo desde antes a las mesas, venían ayudándoles, porque los apóstoles no lo podían hacer solos. Entonces, a pesar de que ellos eran los encargados, me imagino a fuerza ellos tenían que tener otras personas que les ayudaban. Entre ellos han de haber estado estos 7 y más todavía. Ahora la responsabilidad pasa a estos 7 y que la pregunta que les hice, ¿cómo fue que que oficializaron su puesto, digámoslo así? Ahí viene en versículo 6. Los presentaron ante los apóstoles y los impusieron las manos. Exactamente. Entonces ahí vemos que ¿a quién creen que va dirigida la palabra buscad en versículo 3? En versículo 3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿A quién? A la congregación que estaba ahí. A la congregación. Entonces, ¿quién eligió a otra vez, entre comillas, diáconos? Congregación. La congregación, la misma congregación escogió de entre ellos a los 7 mejores, digámoslo así. Y llegaron y los presentaron ante los apóstoles. Muchas veces nosotros pensamos o nos imaginamos o tal vez porque así es la política ahora, que los de arriba escogen a los de abajo, porque ellos son los que tienen la autoridad. Pero no, aquí tenemos que los escogieron
el pueblo escogió a los mejores de entre ellos. Entonces ahí estamos viendo que fue el pueblo, digámoslo así, fue el que escogió a los 7. Y ahora sí, en versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces ahí vemos la aprobación de los apóstoles a estas 7 personas que escogieron servir a las mesas en la iglesia. Entonces oraron por ellos y les impusieron las manos. Y ahí es donde vemos la aprobación o lo importante que era para los discípulos, estos nuevos 7 hermanos que se iban integrando para ayudarles en esta ardua tarea que era servir a las mesas. Ok, hoy vamos a pasar al siguiente punto que dice, vamos a profundizar un poco más en 2 palabras del texto para entender mejor su significado. Vamos a ver primero la palabra servir en versículo 2 y luego ministerio en versículo 4. Ahí me equivoqué, hermanos, no es versículo 3, es versículo 4. Ok, entonces yo ya tengo aquí en su pantalla la definición de las palabras. Aquí está. Ahí tengo arriba el versículo, dice Hechos 6:2. Dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Esta es la palabra que nosotros vamos a estar buscando su significado, indagando un poco más a las mesas. Aquí abajo me da la misma Biblia, pero de forma interlineal. El numerito de arriba es el número de Vine y de Strong, que ambos son diccionarios bíblicos, donde con este número puedes ir a buscar qué significa esta palabra en específico. El segundo, lo que está en verde, es cómo se escribe en el original. Y el tercero es la conjugación que tiene. Y luego ya viene la palabra traducida directamente. Cuando uno está leyendo del interlineal, la oración no hace tanto sentido como leerlo como está aquí arriba en la versión Reina Valera 60. El versículo mismo, que es este que está aquí arriba, en el interlineal se lee así. Dice, habiendo llamado hacia sí, pero los 12 a la multitud de los aprendedores dijeron, no agradable está haciendo a nosotros, habiendo dejado atrás a la palabra del Dios, estar sirviendo a mesas. Entonces, cuando lo traduces literalmente, no tiene mucho sentido. Lo que los traductores hacen es traducir palabra por palabra, bueno, en el mejor de los casos, y luego nada más darle un sentido al versículo en el idioma al que se traduce. Otros traductores lo que hacen es leen el versículo y no van traduciendo palabra por palabra, sino traducen toda la idea del versículo y luego la escriben. Esa es la traducción, no por palabra, sino directamente de un versículo. Ahí se pierde un poco más en la traducción. Las mejores traducciones son las que se traducen palabra por palabra y luego nada más se le da un sentido para que uno lo pueda leer en el idioma de uno, digámoslo así. Ok, entonces estar sirviendo, esta es la palabra que nosotros vamos a buscar, que es la palabra número 1247. Entonces, este numerito lo vamos a ir a buscar en el Vine o en el Strong. Aquí a mí esta página ya me la da.
Y aquí está la palabra diaconeo, de la palabra que nosotros sacamos al español diácono, por la cual le ponen al título diáconos. Y así es como el que hizo el estudio para poner los títulos en la Reina Valera 60 sacó la palabra diácono, que esa palabra no se menciona en el español en el texto, aunque vemos que sí está mencionada en el idioma original como diaconeo, y vamos a ver más adelante otra palabra. Entonces ahí me dice la pronunciación diaconeo, derivada de 1249, es otra palabra. La definición es ser servidor, es decir, servir a, y ahí dice domésticamente o como anfitrión, amigo o figuradamente como maestro. Técnicamente, actuar como diácono cristiano. Y las referencias en la Reina Valera es administrar, ayudar, diaconado, expedir, ministrar y servir. Así es como se hace un estudio de palabras. El estudio de palabras nos ayuda para profundizar más y entender cuál es el significado original que el escritor le quiso dar a cada palabra. Muchas veces nosotros cuando querramos profundizar más en nuestro estudio, no nos vamos a quedar nada más leyendo, ay, qué bonito y entendí esto y todo. Muchas veces dice uno, no sé qué significa esa palabra, no sé qué significa o qué quiso decir el autor cuando dijo esto. Entonces, en esos casos, tenemos estas herramientas, el interlineal, el Vine y el Strong, con los cuales podemos profundizar nuestro estudio bíblico. Entonces, aquí vemos que la palabra 1247, que se traduce en el versículo 2 como servir, significa, es diaconeo y es servir domésticamente o como anfitrión o amigo o figuradamente maestro. Y que se usa también para diácono cristiano. Entonces, ahora sí ya entendemos por qué les llamamos diáconos. Porque hasta el momento nada más estaban hablando de los hermanos que servían a las mesas. Pero ahora sí ya vamos a entender mejor por qué se les llama diáconos. ¿Ok? Pero aparte de esta palabra, yo quise estudiar otra palabra que es ministerio, que está en el versículo 4. Esta otra palabra se parece un poco. Aquí está el texto, dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí tenemos abajo el interlineal, es lo mismo. Nos vamos a la palabra ministerio, que es aquí se traduce como ministerio, pero en el interlineal aparece como servicio. Y es el 1248. Entonces aquí aprendimos algo, que la palabra que en la Reina Valera 60 se traduce como ministerio, en el interlineal la traducen como servicio y es 1248. La anterior era 1247. Entonces vamos a ver la palabra 1248 y dice que es diaconía. La palabra 1249 que la definición es servicio como sirviente, figuradamente ayuda, servicio oficial, específicamente del maestro cristiano o técnicamente del diaconado. Y las referencias en la Reina Valera 60 se traduce como quehacer, servicio, servir, socorro, ministerio, ministración y distribución. Imagínense todas estas palabras: quehacer, servicio, servir, socorro, ministerio, administración y distribución. Para mí significan cosas diferentes, pero
para Reina y Valera significaban lo mismo en la traducción diaconía. Una sola palabra del original la tradujeron como 2, 4, 6, 7 palabras diferentes en nuestro idioma español. Entonces, por eso está aquí, es importante este espacio, porque aquí sabemos cómo se ven o cómo tradujeron esa palabra en la versión Reina Valera 60. Entonces, esto me abre una perspectiva nueva. ¿Qué es el ministerio? El ministerio es servicio. El ministerio literalmente significa servicio. El ministerio lo traducen como servicio de la palabra diaconía. Entonces, vámonos al versículo y ahora podemos ver, dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Vemos que ahora con este nuevo sentido que toma la palabra ministerio, que es servicio, vemos que el objetivo de el ministerio de la palabra es servir la palabra. Es como llevarles esa comida espiritual a las mesas. No solamente llevaban la comida física a las mesas, no solamente distribuían los recursos a todas las personas que tenían todo en común en ese tiempo, sino también tenían que servir la palabra de Dios a todas las personas. Y ellos eran los responsables de todo el servicio para todas las personas. Entonces, ahora no es como que los pastores digan, es que yo no quiero servir, yo nada más, por mi estatus, nada más me voy a dedicar a predicar. No, los apóstoles no estaban diciendo eso. Los apóstoles estaban diciendo, nosotros estamos ocupados en el servicio de la palabra. Entonces, por eso necesitamos a alguien más que nos ayude en el servicio físico a las mesas. E inclusive que era el servicio físico a las mesas, tenía que tener características espirituales muy específicas. Entonces ahora vamos a ver, bueno, ¿alguien tiene algún comentario o algo que hacer respecto a ya sea el estudio de las palabras o el significado de las palabras al momento? ¿Alguna duda o comentario? No, hermano, y tal vez que, bueno, que ahí en el versículo 2, bueno, si servían a las mesas, iban a dejar la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que la conversión era lo primordial. Claro. Sí, ¿verdad? Y después el ministerio era, pues, predicar la palabra y estar en oración, según el versículo 4 también. Sí, era Y, adelante. sí, y las redes, pues, por lo general se tiran afuera, ¿verdad? ¿No? Dentro de la iglesia, pues, también se hace un llamado, ¿verdad? Pero afuera es donde está la gente necesitada y entonces ellos tenían que estar dando la palabra afuera, ¿verdad? Y no iban a estar metidos en la iglesia ahí, sí, haciendo, pues, ciertas cosas que tal vez podían hacer los otros, ¿verdad? Por eso es que hay que delegar, porque a veces no se puede hacer, tratan de hacer todo y la verdad no hace uno, ni una ni otra. Sí, por eso es importante delegar y mantener lo que, digámoslo así, lo que se delega, porque muchas personas delegan y al momento ya están otra vez, no, es que ya sé que no lo va a hacer, entonces lo termina haciendo uno otra vez, o el mismo que delegó. Entonces, tanto es delegado el servicio, mejor dicho, es aprendido el servicio, como es aprendido delegar también. Entonces, los apóstoles querían enfocarse en servir la palabra de Dios a las personas, pero necesitaban otros líderes, digámoslo así, que cubrieran esa parte que ellos habían estado descuidando, que era el servicio a las mesas. Hermano. Entonces, ambos eran servicios. Adelante, hermano. Sí, no, que con eso sí es muy cierto, muy bueno lo que usted dijo, que uno a veces ve el título, entonces, y después uno tiene que confirmarlo, ¿en dónde? ¿En qué versículo dice? Diáconos,
pero ahí uno se va así por lo que dice arriba. Pero cuando decía servían en las mesas, a mí no sé, lo que se me vino fue la Santa Cena, y por lo general ahí en la iglesia, digamos, ahí siempre los que sirven la Santa Cena son los diáconos, entonces, Ajá. o sea, no le ponen tal vez mucha atención, entonces ahí se va uno ahí, nada más en eso, sí. Sí, muchas veces nosotros tenemos un léxico cristiano ya y estamos acostumbrados a nuestro léxico cristiano. Y es interesante cuando llevemos a una persona nueva, ponernos en sus oídos o en sus ojos, qué ven las personas nuevas dentro de la iglesia. Muchas veces yo crecí dentro de muchas iglesias y para mí el léxico cristiano es lo más normal que existe. Uso léxico cristiano en la oficina y se me quedan viendo raro. Entonces, es diferente. ¿Qué piensan las personas nuevas de cómo hablamos dentro de la iglesia? Y cómo deberíamos de hablar para incluir a esas personas nuevas. Entonces, hay que tener cuidado con el sobreuso del léxico cristiano. Adelante, mi hermana Limarian. Está en silencio su micrófono, hermana. Sí, muchas gracias, hermano. Haciendo conexión esto de los diáconos, el servicio que ellos ahora iban a dar, con la lista de dones que aparece en Corintios y en Efesios. Los dones son para edificación de la iglesia. ¿Por qué necesitaban todos esos requisitos? Porque es para edificar la iglesia y la iglesia está para glorificar a Dios. Entonces, si va a barrer, si va a servir un alimento en una mesa, necesita estar lleno del Espíritu Santo. La verdad, yo nunca me había hecho esa pregunta, o sea, ¿por qué todos esos requisitos? Y lo que usted dice, ¿no? Del léxico, pues los diáconos pues tienen que portarse bien en la iglesia y servir y hacer todo eso y ser llenos del Espíritu Santo. Pero realmente todo es un servicio a nuestro Dios, todo es según el don que Él ha dado a cada quien. Entonces, Hechos nos enseña la implementación de la primera iglesia, cómo ese grupo se fue formando, las necesidades que fueron surgiendo, pero Dios ya tenía todo un plan para que la iglesia avanzara y creciera. Entonces, los dones, muy importante porque quizás esos hombres, aparte de que ya tenían, eran llenos del Espíritu Santo y todos esos requisitos, ellos tenían ese don de servicio, ese don para atender esas necesidades que surgieron. Sí, muchas gracias, hermanos. Eso era lo que quería compartir. Y sí, definitivamente los dones es algo muy, muy importante porque, primero, cuando uno tiene un don de servicio, nadie te tiene que estar diciendo, oye, ve a hacer esto o ve a hacer lo otro. Uno ve la necesidad y la cubre inmediatamente. Alguien se le cayó el refresco. Pues salgo corriendo, agarrar un trapeador y démosle, limpiemos y todo. Es algo que se da naturalmente. Nadie te tiene que estar diciendo, oye, mira, ya está sucio, voy a limpiar. Y uno, bueno, voy de mala gana. No, eso debe de ser algo que se dé naturalmente, el servicio. Y cuando estás trabajando en cualquier área de la iglesia, pues estás representando a la iglesia. Entonces, por eso es necesario de que cualquier persona que trabaje dentro de la iglesia cumpla con estos objetivos, estos puntos, mejor dicho, estas características que se describen aquí. Que sean personas llenas del Espíritu Santo, con buen testimonio, porque si no, que la gente que va a decir, no, ese en la calle es de lo peor y aquí en la iglesia lo ponen a trabajar. Porque cuando te ponen, entre comillas, te ponen a trabajar, uno lo puede ver de dos formas. O te están obligando a hacer algo en la iglesia, o te están dando el privilegio de trabajar en la iglesia, que debería ser el segundo. Trabajar en la iglesia es un privilegio. Entonces, alguien podría decir, ¿cómo ese ni buen testimonio tiene, es mal hablado, hace esto, hace lo otro, y todavía lo dejan trabajar en la iglesia? Entonces, ahí pueden venir más críticas, que en vez de que cubrir esas críticas,
se pueden hacer más con esas nuevas personas que entran a servir a las mesas. Entonces, vemos cómo es muy importante que cualquier persona que trabaja en la iglesia, actualmente los diáconos es como una, bueno, eso lo entiendo yo de las iglesias que he visto, los diáconos es como una posición más arriba ahora, más estratégica, más como más administrativa o gerencial que desarrollar el trabajo manual, digámoslo así, de barrer en la iglesia, de estar haciendo, estoy hablando de iglesias grandes, donde no es una persona que puede barrer el templo, sino se necesitan unas 8 o 10 personas para barrer un templo mucho más grande. Para alistar las sillas se necesitan 20 personas, no sé, estamos hablando de números de iglesias más grandes. Entonces, la posición de diaconado se vuelve siempre un servicio, pero un servicio ya a más alto nivel, digámoslo así, como más gerencial. Ok, ¿algún otro comentario? ¿Alguien más iba a hacer alguna participación? Hermano, Adelante. sí, no solo con respecto a esto del buen testimonio, ¿verdad? Que deben de tener, o debemos de tener todos, pero digamos los líderes de las iglesias, diáconos, pastores, ¿verdad? Sí es bien importante porque, bueno, yo ya he pasado por algunas experiencias en donde tal vez he visto malas actitudes de líderes de la iglesia, y aunque, bueno, el Señor dice que debemos de perdonar y todo, ¿verdad? Pero aunque uno perdona y no por eso uno guarda algún resentimiento, pero no se olvida, o sea, algo que no pueden pasar años y a uno no se le olvida la mala actitud de aquel líder o pastor incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, y si uno que tiene años de estar en la iglesia y se supone que ya somos maduros y que entendemos, pero si es una persona recién que llegue y ve algo así, pues sí es un gran daño, ¿verdad? Sí. Sí, es difícil cuando en el liderazgo de la iglesia hay personas que no son de buen testimonio, hay personas que no son llenas del Espíritu. Para eso está la estructura o liderazgo dentro de la iglesia. Los pastores deben de estar pendientes de su congregación y deben de estar pendientes del testimonio de los diáconos. Los diáconos deben de estar pendientes del testimonio de los líderes de los que van aprendiendo, que van apenas subiendo. Y así debe de haber una estructura dentro de la iglesia que cubra estos o que mantenga estas características dentro del liderazgo, y que eso se tiene que estar revisando constantemente, porque no es que cuando los seleccionaron eran llenos del Espíritu y ahora ya se les olvidó y todo eso ya pasó, quedó en el pasado y ahora Dios guarde a los diáconos, ¿verdad? No, eso estamos hablando de que permanentemente deben de ser de buen testimonio, permanentemente deben de ser llenos del Espíritu Santo, permanentemente, pero tampoco estamos hablando, acuérdense que estamos hablando de personas como tú y como yo, no son perfectos, no son infalibles, que nunca se van a equivocar. Estamos hablando como personas como tú y como yo, entonces, como tú y como yo, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, podemos caer en pecado, pero eso no debería de ser. ¿Por qué? Porque permanentemente debemos de tener buen testimonio, debemos de estar llenos del Espíritu Santo, que es algo que tenemos que estar buscando constantemente. Y esa debería de ser el objetivo de todos, no solamente de los diáconos. Entonces, si todos somos llenos llenos del Espíritu dentro de la iglesia va a ser de muchísima bendición
no solamente entre la iglesia, sino para toda la comunidad o toda la zona que alcance la iglesia. Ok, entonces vamos a seguir con la clase y con el siguiente punto, y aquí está. Este ya lo habíamos visto. Aquí, a este quería llegar. Aquí está la comparación de diaconeo en versículo 2, que se traduce como servir, y de diaconía en versículo 4, que se traduce como ministerio. Se me hicieron muy parecidos y las palabras, ambos ahora las traduciríamos al español como diácono o la labor que desarrolla un diácono, digámoslo así. Entonces, diaconeo, que se traduce como servir, es más administrar, ayudar, diaconado. Pero ministerio es más como servicio, quehacer, distribución. Entonces, ambas, lo que quiero dar a mostrar con este cuadro es que los discípulos no dijeron, yo ya no voy a servir, yo nada más me voy a dedicar a la palabra. No, lo que estaban diciendo los diáconos es, necesitamos cubrir el servicio a las mesas físicas, digámoslo así, para nosotros dedicarnos al servicio de la palabra de Dios a las mesas, digámoslo así, como dedicarnos al área espiritual del servicio y que otras personas que se escogieron, que son los 7, que se dediquen al servicio presencial en las mesas. Entonces, los discípulos no estaban diciendo, es que yo ya serví mucho, entonces yo ya me cansé de servir, por eso vamos a poner a otros que sirvan. Entonces, no, ellos van a seguir sirviendo, pero enfocados en lo espiritual y van a seguir sirviendo constantemente en lo espiritual. Les vuelvo a leer el versículo 4. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y ahora lo puedo traducir como servicio de la palabra. Entonces, eso es lo que me gusta de hacer el estudio de estas dos palabras, porque vemos cómo siempre es servir y nosotros debemos de servir tanto en lo físico como servir en lo espiritual. Debemos de encargarnos cuando tengamos un discípulo, no solamente servirlo en lo espiritual, digámoslo así, decir, mira, pues estudia esto o aprendamos esto de la Biblia juntos y ministrarlo, sino también servirle físicamente y decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna urgencia en tu casa? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, ese es un cuidado integral que se hace de las iglesias, digámoslo así, de las personas que están dentro de la iglesia. Y no esperemos a estar dentro de la institucionalidad de una iglesia para poder servir. Muchas veces nosotros decimos, si alguien quiere consejería, ahí está el ministerio de consejería. Alguien quiere oración, que se vaya ya, aquellas señoras o señores van a orar por usted. No, son cosas que nosotros como cristianos deberíamos de mantenernos activamente haciéndolo. No necesitamos estar en el ministerio de intercesión para poder orar por otra persona. No necesitamos estar en el ministerio de consejería para poder dar una consejería bíblica a otra persona. Muchas personas tienen el don de discernimiento y pueden dar buenas consejerías. Otras personas son más empáticas y pueden acercarse y sentir cómo está sufriendo otra persona y poder ministrarla mejor. Y para eso son los dones, para ponerlos en práctica dentro de la iglesia y que sean para el beneficio de la iglesia.
Entonces, siempre que nosotros estemos dentro de la iglesia, aunque no seamos de los diáconos de la iglesia, busquemos estar sirviendo dentro de la iglesia. Eso es algo que todos activamente deberíamos de estar buscando, estar sirviendo, ser ese diácono honorario, digámoslo así, que yo quiero servir en lo que se necesite dentro de la iglesia. Y poco a poco vas a ir tomando notoriedad dentro de la iglesia y quizás dentro de un tiempo te puedan asignar un título, o si no, no es necesario. Mientras tú sirvas y que lo hagas para Dios, eso es lo importante, porque va a ser de bendición para ti porque estás sirviendo, va a ser de olor grato a Dios y va a ser de bendición para los hermanos porque les estás ayudando. Entonces ahí bendices, te bendices tú y bendices a todas las personas que te rodean. ¿Ok? ¿Algo más sobre el estudio de las palabras? Si no, vamos avanzando. Ok, entonces podemos ir avanzando un poquito más. Dice la siguiente pregunta y aquí creo que ya termino la presentación. Ya me regreso aquí. Ok. Dice, ¿cuáles son las características o cualidades de Esteban? Ahora ya vamos a pasar al siguiente tema. Ya vimos la elección de los 7 y el nombramiento y cómo los confirman, cómo los seleccionan y cómo los confirman. Y el primero era Esteban. Entonces ahora vamos a comenzar a hablar de Esteban en los siguientes versículos, que comienza a partir del versículo 8. Comienza a hablar de Esteban. Bueno, habla también antes, ¿verdad? Pero aquí hago la pregunta, dice, ¿cuáles son las características o cualidades de Esteban? ¿Alguien puede ver cuáles son las características o en qué versículo viene la descripción de las cualidades de Esteban? Leyendo un poco, se habla de Esteban en el versículo 5 y en el versículo 8. Correcto. En el versículo 5, ¿qué dice de Esteban? Ahí tenemos que en el versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces ahí nos comienzan a dar la descripción de Esteban, que es, nos dicen en versículo 5 que es varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y en versículo 8 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ok, aquí vemos algo que va más allá de del trabajo que les habían encomendado, ¿verdad? Aquí vemos que Esteban dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Vemos que Esteban ya no solamente servía las mesas. Esteban, por eso era importante cuando uno comienza a seleccionar gente que cumpla con todos los requisitos espirituales. ¿Por qué? Porque va a comenzar a potenciarse. Es gente que le das un poco más de autoridad y no la toma así como, ay, ahora todos obedézcanme, a mí no. Comienza a servir y le da más autoridad y sigue sirviendo y sigue sirviendo y sigue sirviendo y va a llegar, va a ir creciendo junto con las responsabilidades que se les vaya asignando. Entonces aquí tenemos en versículo 8 a Esteban lleno de gracia y de poder, que dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces ya vemos que Esteban no era cualquier persona, digámoslo así, no era alguien que lo seleccionaron para que llevara los refrescos a las mesas, sino que era lleno del Espíritu Santo y podía hacer muchísimos prodigios y señales ante todo el pueblo, no nada más la iglesia.
¿Ok? ¿Y cuál fue la estrategia para atrapar a Esteban? ¿Hay alguien? Adelante, mi hermana Mónica, ¿vas a opinar? Casi no te escucho, mi hermana. Es muy pequeña la cámara y no veo muy bien lo. ¿Es una Biblia la que estás mostrando? No, es una foto del, si no me vi mal, del Papa Benedicto, creo, por lo que alcancé a ver. Ah, ok, Un folleto, creo que es. ok. Ok, ahí creo como que nos está mostrando varios folletos. Ok, gracias mi hermana Mónica y vamos a continuar. ¿Cuál fue la estrategia que ocuparon para atrapar a Esteban? Testigos falsos. Testigos falsos, exactamente. Vamos a leer un poquito antes porque aquí vemos en versículo 9 y 10, voy a leer, dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Imagínense lo difícil e injusto, hasta podría decir que es injusto, para los de la sinagoga, que era discutir contra Esteban, porque Esteban resulta que estaba lleno del Espíritu Santo y tenía gran sabiduría y no podían contra él, dice, pero versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con E mayúscula con que hablaba. Entonces, como no podían encontrarle, la estrategia es, vamos a conseguir testigos falsos, vamos a pagarle a gente para que mienta. ¿Y qué fue lo que dijeron los mentirosos? En versículo 13 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Entonces ahí tenemos, esa era la acusación que le hacían. Y dice, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, pusieron su rostro, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Imagínense qué difícil para los del concilio estar juzgando a alguien y estar acusándolo, porque ellos son los que pagaron para que lo llevaran ante ellos, digámoslo así, para que lo arrestaran. Y cuando ves al acusado, dice, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué tremendo, hermano. O sea, vieron la injusticia que ellos estaban haciendo. No sé si se habrán indignado o no sé si cuando vieron que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel, se enojaron más o su corazón se entristeció por la acusación falsa que le habían hecho. No sé cómo han de haber reaccionado o cada quien reaccionó diferente, pero bueno, los que sabemos qué pasa en el siguiente capítulo ya sabemos cómo reaccionaron, ¿verdad? Ellos siguen y lo siguen acusando y lo siguen atacando. Entonces, cuando por envidias, porque ellos no quieren aceptar que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Cristo,
qué es lo que predicaban los discípulos, lo que estaba predicando Esteban, y lo acusan falsamente cuando ellos, sabiendo ahora que ellos están defendiendo un punto que ya se dieron cuenta que no es, y lo tienen que seguir defendiendo porque eso les enseñaron y porque eso les dijeron que se tenía que hacer, es muy difícil cambiar. Entonces, de verdad, hay que tener mucha disposición del corazón para cambiar lo que hemos venido pensando. No sé en qué sentido les habrá pasado a ustedes o cómo en algún tema o en algo así que les haya tocado cambiar su forma en la que han venido pensando. Les doy un ejemplo. Yo cuando estaba chiquito, yo me imaginaba que la entrada al cielo iba a ser una larga fila, una larga fila. Y que cuando entráramos al cielo íbamos a estar ahí como en una nube haciendo la fila y esperando todos. Y no sé por qué, me imaginaba que había una gran pantalla donde te iban a mostrar todo lo bueno y todo lo malo que habías hecho. Entonces yo ya tenía mi estrategia. Yo dije, no, yo me voy a ir hasta atrás a la fila. Así nadie va a ver lo malo que yo he hecho y yo voy a ver lo malo de todos los demás. Entonces, esa era mi estrategia y así ya me lo había pensado. Cuando llegue al cielo, no, pásenle. Y yo me voy a quedar hasta atrás para que nadie vea lo mío, mis pecados, porque en esa pantalla van a estar. Pero después aprendí de que Dios es omnipresente y eso transformó lo que yo había creído. Yo dije, wow, entonces ya no va a haber fila porque Dios puede estar en cualquier lugar. Dios nos puede hacer una entrevista individual a cada uno al mismo tiempo. Y yo dije, ok, entonces se elimina la fila, ya no va a haber fila. Ahora van a ser pantallas chiquitas donde vamos a ver lo bueno y lo malo que hicimos. Y luego entiendo de que Dios perdonó mis pecados y nunca más se acordará de ellos. Entonces se elimina la pantalla. Entonces ahora cuando lleguemos al cielo no van a haber filas y no van a haber pantallas. Y poco a poco, a medida iba aprendiendo más de la palabra de Dios, tenía que ir cambiando los conceptos que yo solo me había formado o que me habían enseñado, pero eso requiere de una decisión propia y de decir, ok, lo que yo creo está mal porque lo que dice la palabra de Dios es esto, entonces yo tengo que cambiar. Pero eso era a un niño que yo estaba chiquito y a poco iba aprendiendo, entonces para mí cambiar no era tan difícil. Ahora, los que están aquí, dice los del concilio y los que están, versículo, los de la sinagoga y los del concilio. Ellos, su vida había sido la sinagoga. Su vida había sido defender y enseñar y ministrar que iba a venir un Mesías. Y ellos no aceptaban que ese Mesías, no aceptan que ese Mesías es Jesús. Entonces, no solamente tienen que ser los más firmes en esa decisión, no solamente tienen que enseñarlo, sino tienen que estar 100% seguro de eso. Imagínense qué difícil es cambiar para ellos. Qué difícil es decir, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo y vino y lo matamos. O sea, no solamente nos equivocamos y no lo reconocimos, lo matamos. Imagínense qué complicada situación tenían ellos, pero aún así vemos en versículo
7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y no dice unos cuantos, dice muchos. Entonces vemos que sí había personas, sí había sacerdotes de la sinagoga que se estaban pasando a las filas del evangelio, que estaban creyendo, aceptando y diciendo Jesús es el Cristo, Jesucristo. Sí, nos equivocamos. Entonces ahora lo único que podemos hacer es reconocerlo. Y al ver estos, el concilio, que se estaban llevando a sus propios líderes, el concilio tenía que hacer algo. Y dijo, no, pues agarren a uno, el que se deje. Y ahí estaba Esteban, que andaba haciendo grandes prodigios. Y dice, a Esteban agárrenlo, sea como sea, tráiganmelo y lo vamos a acusar. Entonces, la única, me imagino que han de haber mandado a los mejores conocedores de la Biblia, de la ley, y para refutar lo que Esteban diga. Pero no podían porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y entonces no se puede contra Esteban. Ah, entonces invéntenle algo. Ok, entonces ya le inventan algo y lo agarran y lo traen. Lo traen a las malas. Pero ahora ya es decisión de ellos mismos estar haciendo lo malo, digámoslo así, para defender sus creencias. Y cuando está ahí, en versículo 15 dice, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Qué difícil estar acusando a alguien que sabes que lo tienes por cuestiones falsas ahí y que cuando lo ves, ves un milagro sucediendo en él, en ese momento. Y no fueron que otros lo vieron así, no, los del mismo concilio lo vieron así. Y aún así dijeron, no, este está mal y nos tenemos que deshacer de él. O sea, como que eso fue una confirmación de Dios para decir, este es mi elegido. Yo estoy trabajando en Esteban. Esteban está lleno del Espíritu Santo. Esteban necesita estar predicando. Y los del concilio dijeron, definitivamente este no debe de salir porque está lleno del Espíritu Santo. Y lo que querían ellos era frenar la propagación del evangelio que se había metido hasta sus propias filas, en su propio liderazgo, y la gente de la sinagoga la estaban sacando literalmente, enseñándole la verdad que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Mesías y que Jesús es el Cristo. Entonces eso era un momento revolucionario dentro de la iglesia judía. La iglesia cristiana estaba creciendo grandemente. Dice que el número, en versículo 7 dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y recordamos, pongamos esto en contexto. Hechos 1:8 dice, pero me seréis testigos, pero, ¿cómo dice el versículo? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en lo Judea, último. en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahorita en esta clase todavía seguimos viendo el impacto del evangelio en Jerusalén. Y ahora ya no vemos que se convierten 10 personas, 20 personas, 50, 1000, 3000, 5000. Ahora dice, se multiplicaba grandemente en Jerusalén el número de los discípulos. Entonces vemos cómo se va llevando a cabo
la estrategia que Dios planteó en capítulo 1, versículo 8, y cómo Jerusalén va siendo grandemente impactada por el evangelio. Y qué bonito ver el cumplimiento de una promesa, ver cómo Dios es fiel a su palabra y Él va cumpliendo las promesas al pie de la letra, usando a diferentes personas. En este caso, estaba usando a Esteban grandemente para ser el que estaba llevando la palabra y haciendo grandes prodigios y señales ante el pueblo. Y que a él lo agarraron y ahora está ante el concilio. Aunque cuando lo vean su rostro sea como el de un ángel, lo van a seguir juzgando. Y ahí lo vamos a dejar hasta la próxima clase, que va a ser capítulo 7. Entonces, hermanos, hermanas, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario o algo que agregar. ¿No? Hoy están igual calladitos. Qué bueno, mis hermanos. Igual, gracias por los que han participado durante la clase. La clase, como vimos, eran pocos versículos, pero se le puede sacar muchísima información. En esta clase quise enfocar y aprovechar que no era tanto material para enseñarles un poco sobre el estudio de palabras, que es una herramienta que ustedes pueden ocupar para hacer cualquier estudio bíblico, y ahí están las herramientas que se pueden ocupar cuando ustedes lo necesiten. Ok, mis hermanos, vamos a terminar con una oración esta clase y yo voy a orar. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel y justo para hacer lo que tú has prometido, Señor. Te pido que tú nos des mucha sabiduría, Señor, que nos ayudes a siempre anhelar ese servicio dentro de la iglesia, a poner en práctica nuestros dones dentro de la iglesia, Señor, no nada más que nos lleguemos a sentar a la iglesia, sino que pongamos en práctica los dones que tú nos has dado para servicio de la misma iglesia. Señor, te pido que nos des esa sabiduría, Señor, que nos des siempre el anhelo de anhelar ser llenos del Espíritu Santo y que no sea de un día, de 2 días, sino que sea algo que sea constantemente. Que ese anhelo sea todos los días, que busquemos ser cada día un poco más llenos del Espíritu Santo, Señor, para que tú reines en nuestra vida, para que tú seas el que va guiando nuestras vidas. Te pido que te quedes con nosotros en esta semana, Señor. Gracias por todos los ejemplos, testimonios y todo lo que has dejado en el libro de Hechos. Te pido que nos ayudes a seguir siendo fieles y constantes en el estudio, Señor, para que podamos cada día aprender mucho más. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.